Hola oyentes de Radio Sefará, tenemos el gusto de volver a comunicarnos con Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia. ¿Qué tal, Esteban? Muy bien, encantado de estar con Radio Separado contigo, Jorge, de nuevo. Y más hoy con una buena noticia, porque generalmente estamos hablando de que los problemas crecen, pero por fin podemos avanzar de que algo se ha movido en el sentido positivo con una decisión, un dictamen del Tribunal Supremo, ¿no? Cuéntanos. Sí, la verdad es que ha habido sentencias del Tribunal Supremo por distintas situaciones, hechos, discurso y delitos de odio. Lo que sucede es que que se hizo público la pasada semana, pues aunque este tipo de sentencias no son muy conocidas, para la gente que está en el combate diario de los delitos de odio y que muchas veces nos frustramos porque se producen estos hechos y no hay una reacción institucional, eh, primero para prevenirlo, pero después para sancionarlo, que es la adecuada, ¿no? Entonces, bueno, pues ha llegado el Tribunal Supremo y con un hecho que parece nimio, un hecho simple, un poco tonto, digamos, pero grave, ¿no? Porque era una condena a una persona que había insultado al dueño de un bar, que regentaba un bar, que es negro, entonces le llama negro de mierda, le llama mono, le insulta, ¿no? Por una tontería, pero lo que desvelaba era el trasfondo de odio racial que había en esa persona. Una tontería que era una discusión por 1 euro, porque la máquina de vender tabaco pues no le había devuelto el euro y el hombre pues decía que él no tenía la culpa, que eso era la máquina, que había que reclamárselo a la empresa de la máquina, ¿no? Luego resulta que la cosa va a más, incluso el propio hombre llama a la policía, viene la policía encuentra el euro y se lo da, y lo tenía usted en el suelo, y se lo da, pero él sigue insultando al dueño del bar, llamándole negro de mierda, ¿qué haces aquí en España? Aquí no pintas nada, y tal. Entonces, claro, ya llega la policía y lo detiene por esos insultos, ¿no? Y él presenta la denuncia y le condenan a 3 meses. Eh, digamos que plantea el recurso porque él considera que no, que es un insulto y que como es un insulto, pues que no es sancionable, que está en el marco de la libertad de expresión. Atención a esto, insulto en el marco de la libertad de expresión. Y llega el Tribunal Superior de Justicia de Valencia y le condena. Y entonces ya va al Supremo. Y en un recurso de casación, que es ver si es ajustada la condena, si se ha producido con arreglo a las leyes, especialmente al ordenamiento constitucional, pues el Supremo ratifica la condena y aquí es donde viene lo histórico. Y coge y dice, bueno, vamos a cortar esto, a dar criterios sobre cómo interpretar los delitos de odio, especialmente por parte del 510, que es el que se conoce como discurso de odio, y da una serie de criterios y da una serie de consideraciones, hasta 25. Dan 9 criterios para interpretar unos hechos que pueden producirse con cualquier persona, no solo por el tema racista, sino por el tema racista, por el tema antisemita, que es aquí donde merece la pena que la gente sea consciente, por el tema homófobo, por los distintos motivos discriminatorios que señala el Código Penal. Y luego ya da una serie de consideraciones que son muy amplias, 25, que son pues todo un compendio de pedagogía ético, cívica, jurídica sobre los delitos de odio. Y a mí eso me parece muy importante porque nunca, aunque había habido sentencias, pero nunca se había acumulado esa pedagogía, esa serie de criterios, esa serie de consideraciones que van a ser muy útiles para jueces y fiscales. Y dentro de esas consideraciones recuerda el Supremo que el discurso de odio, en este caso los insultos, que es un daño a la dignidad
es el 510.2.a para el que lo quiera leer, pues es un delito. Y ya está, y es un delito. Entonces, con lo cual, la gente que puede observar que por redes sociales o en un estadio de fútbol, ahora hablaremos de casos, o en una vuelta ciclista, se producen ese tipo de insultos, son delitos. Y que sean delitos quiere decir que, como son delitos públicos, son perseguibles de oficio. Y aquí viene otro de los elementos importantes del caso. ¿Por qué? Pues porque hasta ahora o se presentaba una denuncia o no se perseguía. Y lo que viene a decir el Tribunal Supremo es, mire usted, esto es un delito público, se debe de perseguir de oficio, jueces y fiscales operen en cuanto tengan conocimiento del delito para perseguirlos de oficio. Y en este caso, pues estamos ante una sentencia histórica, o sea, no solo por su pedagogía, sino por el mandato que le hacen a jueces y fiscales de perseguir de oficio los delitos públicos, en este caso, algo que generalmente estaba normalizado, que es el daño a la dignidad, a través de insultos, por injurias, calumnias, en fin, lo que estamos todos absolutamente hartos de estar sufriendo, ¿no? Y ahora, Ujú. si queréis, No, si no, quieres, quiero Jorge, hacerte una vamos pregunta. Si me a, permite, voy a a- hacer a una lo pregunta. concreto. Si me Sí, permite, voy a hacer una pregunta porque para que el lenguaje jurídico sea más comprensible por los que nos están siguiendo ahora, es decir, de que si, por ejemplo, alguien sufre que lo han insultado por la calle, etcétera, etcétera, va y lo denuncia en la comisaría, por ejemplo, eh, y allá le van a preguntar, ¿pero usted quiere presentar una denuncia, ir a juicio por esto? No es necesario que esta persona se encargue o de presentar una denuncia, sino que esto ya lo decide la fiscalía o cómo es. no siempre, no siempre. Vamos a ver, cuando está en un ámbito, digamos, particular, privado, sí, pues esa persona tiene que presentar alguna prueba, porque si no es su palabra contra la del otro, ¿no? Tiene Uh -huh. que probarlo. Y en ese caso, al presentar una prueba, pues, y a plantearlo a la policía, ya presenta la denuncia. Pero veamos otro caso donde se debe de perseguir de oficio. Si tú estás en un campo de fútbol y a un jugador de fútbol, por ejemplo, eso se lo han hecho al jugador de fútbol del Granada por ser israelí, le llaman de todo, porque le llaman de todo. Bueno, pues eso está grabado. No es necesario que el jugador presente la denuncia. Si está grabado, eso es un delito. Por lo tanto, tiene que obrar de oficio. ¿Cuál sería la secuencia? La secuencia es sencilla. Está grabado, por lo tanto, el árbitro también se ha dado cuenta, lo debería de recoger en el acta del partido y, a su vez, el acta del partido va a la Comisión Estatal Antiviolencia. Entonces, la Comisión Estatal Antiviolencia dispone de un fiscal que nunca ha acusado eh, por este tipo de motivos de delitos de odio, nunca ha acusado por lo penal, porque se mueve, en todo caso, de vez en cuando ha podido trasladar, si son hechos graves con violencia y tal, ha podido trasladar el caso a la fiscalía, digamos, a la fiscalía que funciona en el orden penal. Pero él está ahí supervisando. Bueno, pues no ha habido, yo no recuerdo acciones de ese fiscal del ámbito deportivo de trasladar a lo penal. Pero en este caso está obligado. Lo que le dice el Supremo es, mire usted, tiene usted que intervenir. Él no es el fiscal de un juzgado, no es el fiscal de lo penal de un juzgado, ni siquiera es el fiscal de sala para tener conocimiento del asunto, pero lo que tiene que hacer es obrar en consecuencia de lo que dice el fiscal, y, o sea, de lo que dice el Supremo, y obrar los jueces en consecuencia de lo que dice el Supremo. Es decir, mire usted, no lo deriven fuera de lo penal a lo civil o a un daño contra el honor, sino que es un delito y debe de ser perseguido. Por ejemplo, en la Vuelta Ciclista son tres cuartos de lo mismo. Pues si hay conocimiento,
No hay que esperar a que un ciclista denuncie, no hay que esperar a que un paisano que esté por allí viéndolo y que haya sido afectado por los insultos denuncie, sino que esos insultos es delito ya en sí mismo. Entonces se tiene conocimiento. ¿Y cómo se puede tener conocimiento? Pues a través del árbitro, a través del coordinador de seguridad, a través de los medios de comunicación, a través de quien quiera que tenga conocimiento. Ahora, si es en lo particular, entonces en lo particular, ahí lógicamente, pues es tu palabra contra la del otro. Entonces tienes que aportar prueba y ahí sí te va a tocar poner la denuncia. Pero en todos los demás casos, pues que son muchos casos, bueno, pues por ejemplo en el tema del baloncesto, bien, o sea, en el tema del deporte, en el tema del arte, en el tema ¿eh? Incluso antes de que se produzca el evento, es decir, en tanto en cuanto se tenga conocimiento, se pone ese conocimiento, se notifica a la fiscalía y tienen que obrar de oficio. Ujú. Y esto supone un cambio importante respecto a lo que se hacía o se dejaba de hacer hasta ahora. Pues, pues vamos a ver, uno de los problemas que ha habido, por ejemplo, en todos los temas, en racismo, xenofobia, antisemitismo, es lo que se llama la infradenuncia. Es que siempre se ha dicho, se denuncia poco. Bien, ¿por qué se denuncia poco? No porque no sucedan estos casos, sino porque la gente tiene temor a la represalia. Se producen varias cosas. Unas veces temor a la represalia, otras veces hay desconfianza institucional. Y te vienen a comentar, bueno, ¿para lo que sirve? Si esto luego no va a tener ninguna trascendencia. Pues sí, sí tiene trascendencia. Por ejemplo, a este señor que insultó al dueño del bar, ¿eh? Que además lo hizo delante de la policía, le sancionaron con 3 meses de cárcel. ¿Va a ir a la cárcel con 3 meses? No. ¿Por qué? Porque la sanción que corresponde a este tipo de daño a la dignidad, del 510, pues es de 6 meses, de 6 meses a 2 años. Bueno, no le han puesto 3 meses, le han puesto 6 meses, perdón. De 6 meses a 2 años. Entonces, como está por debajo de los 2 años, no ingresa en prisión. Bien, no ingresa en prisión, pero si esa persona vuelve a reproducir esos insultos, pues automáticamente cumpliría la anterior pena y la siguiente. Y luego, ¿qué conlleva también? Le conlleva una inhabilitación. ¿Para qué? Pues queda inhabilitado durante 3 años para actividades educativas, para actividades deportivas, para actividades de ocio y tiempo libre, en fin, que complementariamente lleva una inhabilitación importante. O sea que no se puede considerar lo que dice algunas personas de para lo que sirve, no sirve para nada. Sí, sí, sí sirve para nada. Y el mensaje que se da es que se acabó la impunidad. Por eso la sentencia, al clarificar este punto, pues es una sentencia, no es que sea novedosa, porque no abre ninguna novedad, pero sí es como un punto final. Es decir, mire usted, lo tiene que aplicar. Lo tiene que aplicar porque está en el Código Penal. Y como está en el Código Penal, pues no se aplica suficientemente. Y bueno, estamos hartos, por ejemplo, de ver este tipo de insultos con el fútbol. En el fútbol se ha llamado mucho la atención con los jugadores negros, ¿no? Es el caso de Vinicius, es el caso de Cavani, es el caso de Wilfred, es el caso de Eto'o, es el caso, bueno, hay muchos casos. Pero yo recuerdo de haberlo planteado con algún periodista deportivo, de decir, bueno, está pasando lo mismo con un jugador israelí del Granada y está pasando lo mismo con un jugador israelí del Villarreal. Bueno, pues no hay ninguna diferencia entre el caso de Vinicius y el caso de estos jugadores. No, pero es que no ha puesto la denuncia por lo penal. Bueno, no lo ha puesto, pero en sí es un delito y es un delito que se llama delito de resultado. Es decir, que en el momento en que se produce esa acción ya es delictiva. Eso es lo que hay que tener claro. Entonces, si hay conocimiento de la acción, tienen que operar los jueces y los fiscales. Ujú.
Bueno, y esto es como tú dices, que una vez que se ha clarificado y especificado cuáles son todas estas, no sé cómo llamarlo, normativas que definen que eso es un delito de odio, están obligados los agentes sociales a actuar. Vamos a ver, los agentes sociales, o sea, por un lado los jurídicos, la policía, los responsables de seguridad, por ejemplo, de en un evento deportivo o cultural, pues hay responsables de seguridad. Entonces, bueno, tienen autoridad en el evento pues para actuar, no tanto detener como para actuar poniendo conocimiento para que se adecúen el dispositivo de iniciar un procedimiento penal, ¿no? Ujú. La cuestión es que se da un mensaje de que no vale todo, ¿no? Esto también es importantísimo, no vale todo. Mire usted, no, pero yo en la libertad de expresión, no, mire, una cosa que hemos dicho siempre en todas las campañas que hemos hecho en Movimiento contra la Intolerancia es libertad de expresión no es libertad de agresión. Entonces, es lo que viene a decir la sentencia del Supremo, es que no vale todo. ¿Y eso qué va a suponer? Que se deje de insultar por este tipo de motivos, racismo, antisemitismo, discriminación ideológica, discriminación por origen nacional. Fíjate que estoy planteando aquí tres tipos de motivaciones que afectan mucho al público oyente de Radio Sefarad, ¿no? Antisemitismo, discriminación ideológica. No, es que es un sionista, criminal, asesino, tal. Y usted podrá ser sionista o no sionista o medio pensionista, me da igual, pero usted no puede insultar por motivo ideológico. Es decir, porque esa es una ideología que no la compartirá usted, está en su derecho, pero no por ese motivo se puede cometer delito. Tampoco es posible por origen nacional. No, es que yo recuerdo de un caso de una niña que vino a hacer un máster a la universidad y, bueno, sufrió bastante acoso y maltrato porque su profesora cuando entró, pues la presentó, ya, presenta a fulanita que es judía e israelí. Entonces, claro, el clima en la clase era tremenda anti-israelí, por origen nacional. Recordar, antisemitismo, ideología, origen nacional. Hay muchos más motivos, por homofobia, por aporofobia, por xenofobia, en fin, etcétera, ¿no? Pero por origen nacional es xenofobia, en definitiva. Entonces, esos tres yo son los que veo que más afectan a la audiencia, que puede haber otros también, ¿no? Están explícitos. Y luego hay Ujú. otra cosa que me gusta de la sentencia, que es que se centra mucho en los valores constitucionales. Y dice, insiste en sus considerandos que la Constitución no deja margen para ninguna clase, para ningún motivo de discriminación. Y lo recuerda, la Constitución dice, y por ninguna circunstancia personal o social. Aquí tenemos la apertura de un debate jurídico de lo limitativo que tiene el Código Penal, porque el Código Penal plantea una serie de motivos, en total 15 motivos. Y tú dices, bueno, ¿y si a mí me discriminan por ser gordo? Pues es una discriminación contemplada por la Constitución. Y si a mí me discriminan por mi identidad cultural, bien. Y si me discriminan por mi aspecto físico o por mi origen territorial, ya no nacional, territorial, es decir, que soy de esta región o soy de esta otra y tal, pues tampoco está contemplado en el Código Penal. Bien, pues la Constitución dice por cualquier circunstancia personal o social. Eso nos abre unas posibilidades de plantear abiertamente, con arreglo al recordatorio de la sentencia, porque mire usted, el Código Penal está formulado en términos discriminatorios. O sea que con el Código Penal en la mano tenemos dos problemas. Una, su restrictividad está formulado en términos limitados y dos, la interpretación que se había hecho hasta ahora. Entonces, la sentencia toca ambas cositas. Y en cuanto a los criterios interpretativos, les dice, interprételo bien, es delito. Y en cuanto a las restricciones,
recuerda que la Constitución dice y por cualquier circunstancia personal o social, que no se puede discriminar, vamos, y que no se puede excluir, porque la exclusión es en lo que enfatiza la sentencia. Si a mí me excluyen por ser gordo, o me excluyen por tener una ideología, o me excluyen por mi color de piel, pues me han excluido por un motivo o por otro, y eso no está permitido. O Ujú. sea, la sentencia va a dar bastante que hablar. Ahora bien, ¿qué sucede? Que los partidos políticos están en otra y tampoco van a querer mirar mucho la sentencia, pero aquí está el papel de la sociedad civil de hacer ver el tema de la sentencia y hacer entender a los partidos políticos que tienen que reformular el Código Penal con arreglo a la Constitución española, que es en ese sentido claramente antidiscriminatoria y se centra en el elemento más importante, que es la dignidad humana. Yo aquí contigo en el programa he insistido mucho en la dignidad humana. La dignidad humana es el valor de la persona. Es el artículo 1 de la Constitución española, el artículo 10 de la Constitución española y el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue la respuesta a los nazis, que fue la respuesta a los nazis cuando decían a las cámaras de gas porque tu vida no vale nada, porque es un subhumano, porque no vale nada. Pero la respuesta fue todas las vidas tienen valor. ¿Eh? Y el artículo 1, el frontispicio de la Declaración Universal, es la dignidad. En latín, dignus, valioso. Todas las vidas tienen valor. Y eso lo recoge la Constitución española y no digamos la alemana. La alemana, para curarse en salud, si uno ve la Constitución alemana, ve que el artículo número 1, el valor superior que ordena la Constitución alemana, es la dignidad humana, es la dignidad de la persona. Nosotros Ujú. lo tenemos en el marco de las libertades y derechos fundamentales, en el artículo 10. Pero sí, es la apertura del pórtico de las libertades y de los derechos fundamentales. Entonces, no sé yo cómo se ha formulado mmm, tan restrictivamente los delitos de odio en el Código Penal. Ujú. Una pregunta. Ahora que hablas de esta sentencia, eh, esto es una interpretación más detallada, pero que está sujeta a la misma ley que ya existía, con lo cual se pueden revisar las denuncias pasadas, por ejemplo, el tema de lo que sucedió en la Vuelta Ciclista. ¿Se puede ahora iniciar una nueva denuncia o seguir con la denuncia basándose en esta sentencia del tribunal? Bueno, va a afectar. Yo creo que va a afectar porque, por ejemplo, desde la coordinadora de lucha contra el antisemitismo, una de las asociaciones adheridas a la coordinadora, que es la Asociación de Amistad Murcia-Israel, puso la denuncia en la Fiscalía de Delitos de Odio. La Fiscalía de Delitos de Odio de Supremo lo trasladó a la Fiscalía de Murcia y la Fiscalía de Murcia lo trasladó a la Fiscalía de Girona porque allí se abrió un procedimiento con motivo de los sucesos de la Vuelta Ciclista, en tanto en cuanto hubo una agresión a unos policías. Entonces hubo detenciones por esa agresión y lo que han hecho, lo que han informado a esta asociación y me han contado, lo que han hecho ha sido lo que se suele hacer en estos casos, acumular la denuncia. Entonces el procedimiento está en marcha. Por lo tanto, el procedimiento está en marcha y en esa denuncia se enfatizaba precisamente en los tipos penales de los que estamos hablando. Con lo Ujú. cual, la sentencia por parte del juzgado pues tendrá que contemplarse no solo la violencia contra la policía que cometieron, sino el acto en sí que denunciamos, que fue, vamos, que denunciamos, que denunció esta asociación, pero que yo comparto ese punto de vista, lógicamente, no, pues por temas de antisemitismo, que fue flagrante, ¿no? Luego también hubo más comportamientos y suspensiones de la vuelta y tal. Eso ninguna entidad procedió a denunciarlo, pero lo lógico sería
que alguna autoridad deportiva se implicara. Y estoy pensando desde el Consejo Superior de Deportes hasta cualquier otra autoridad deportiva y que valorara estos hechos. Lo que sucede es quién se hace responsable y a quién se puede responsabilizar de lo que sucedió, por ejemplo, en Madrid, en la entrada de Madrid, donde hubo un tumulto de cantidad de gente y tal. Bien, tiene todas sus dificultades, ¿no? Como cuando se plantea identificar a los autores de unos insultos en el marco de un estadio, y lo hace mucha gente. Bueno, pues ahí hay cámaras que pueden definir el tema, aquí también habría cámaras que pueden definir el tema, pero tiene que haber realmente una investigación previa para depurar la responsabilidad. Pero en el caso de la vuelta y en el caso del procedimiento de Girona, esta sentencia, claro que afecta. No pueden coger y decir, oye, esto se limita solo a la agresión de policías. No, no. Hay una sentencia o una denuncia por antisemitismo. Bueno, esperemos que esa denuncia prospere, que se tome en cuenta esta lectura que ha hecho el Tribunal Supremo y que a partir de ahora, pues aquellos que cometan estos delitos de odio, que salían, prácticamente entraban por una puerta y salían por la otra, pues sí que se vean Estaban en afectados. impunidad, ni siquiera entraban por una puerta, Jorge. Ni Ya, 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 siquiera ya. entraban. Es que no Sí, había nada. no había nada. Pues esperemos que este desierto legal haya quedado claro y expresado a través de esta sentencia. Muchas gracias, Esteban Ibarra, el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, por habernos acercado a esta noticia que seguramente ha pasado desapercibida para muchas personas como algo menor o que no tiene mayor trascendencia, pero que a través de lo que nos has comunicado vemos la importancia que tiene. Muy bien. Sobre todo para las víctimas. Exactamente. Muchas gracias y hasta la próxima. Un abrazo.